para que nos comente cómo está la situación sanitaria en esta pandemia y en esta fase 1. A ver, Mercedes, si podemos establecer el contacto. Muchísimas gracias, May. Lo decíamos, ¿no? Nos vinimos de este lado, generalmente por allí es uno de los lugares menos visibles y que va a ser también el día de mañana uno de los lugares a intervenir, a modificarse. De por sí, digamos, ya hemos conocido la fachada y cómo ha quedado verdaderamente hermoseado el centro de salud de Calle Cabrera, pero estamos sobre este otro lado, sobre el lado de la Mitre, donde muchísima gente se llega y realiza controles, transpolando esa puerta, están los PCR, los test comunes, y si hiciera falta también los hisopados se hacen aquí a espaldas de nuestro camarógrafo. Pero le agradecemos el tiempo, la deferencia a Isaac Pérez Villarreal. Bueno, Isaac, estuvieron desarrollando también controles a trabajadores municipales esta mañana. Sí, así es el control que se hace de rutina con testeos para personal sanitario que está expuesto, personal que está expuesto en la vía pública. Básicamente también se va a hacer a la gente que esté para las altas de casos positivos, para las altas de contactos estrechos. Y bueno, son básicamente con turnos programados, esa es un poco la idea. El hisopado también tiene una finalidad de diagnóstico con indicación médica, con ciertos casos de factores que tengan factores de riesgo, por edad avanzada, por enfermedades concomitantes. La idea un poco es, aparte de eso, realizar hisopados con ese criterio, ya que un poco es la forma de evidenciar la enfermedad, diagnosticarla en forma precisa en gente que tenga una patología, como te digo, de riesgo o por edad que tengan un riesgo importante. En ese caso serían hipertensos, diabéticos, de esas características. Básicamente sí, enfermedades oncológicas, inmunodeprimidos por tratamientos crónicos, con enfermedades que requieren medicación permanente inmunosupresora, patología diabética insulinodependiente, obesidad mórbida, bueno, varias patologías que generan un cambio en la defensa que son mucho de mayor riesgo. Los pacientes añosos, obviamente por la edad tienen un factor de riesgo directamente. Embarazadas, pues una cuestión también requieren control, pero no se hacen de forma preventiva ni tampoco a demanda. Siempre es con un criterio médico, el médico tiene que verlo, evidenciar que hace falta hacer un hisopado y a partir de definir lo que se puede hacer. No es un hisopado a demanda como piensa mucha gente, que yo vengo y me hisopo por las dudas. Hay un criterio médico de fondo que es el que define la indicación para hacer este tipo de estudios. Isaac, recién cuando salíamos por esta puerta veíamos una veintena de trabajadores que están receptando inquietudes de toda índole y en otras dependencias también del centro de salud otra cantidad verdaderamente importante, están a destajo. Hay mucha gente trabajando en todo lo que es información, seguimiento de positivos, trazabilidad de los casos, seguimiento de contactos estrechos, el código en 0800 también, la parte médica de telemedicina está haciendo tanto acá como también de médicos que están en domicilio por razones de salud, no pueden trabajar por edad o por enfermedades, hacen telemedicina desde sus casas, o sea, hay una línea de trabajo muy importante que está todo el tiempo funcionando de lunes a lunes, justamente para tener la demanda de la población. Marce. Bueno, decíamos recepción. Sí, Maggie, te escucho. Pregúntale al doctor si tiene el dato de cuántas consultas telefónicas diarias están recibiendo por temas de COVID. Síntomas, información. Nos preguntan desde estudios si hay alguna estimación de cantidad por allí de consultas que entran a la central a lo largo de 24 horas. Son muchas consultas de distinto tipo, están desde consultas para el alta, consultas para test de alta, consultas para evacuación de dudas puntuales, o sea, es mucha la demanda, es mucha la cantidad y distintas índoles. A veces son pedidos certificados para el alta médica, pedidos de resultados, o temas netamente médicos, de síntomas, que esos son pasados al área médica para que le evacúen por teléfono, y si ese médico evalúa que hay que hacer una visita, se hace una visita domiciliaria de ese paciente o se envía al médico, digamos, que coordina la parte de derivación para una internación. O sea, es muy amplio y muy variado el circuito de ¿Pero qué cantidad? consultas. ¿Cuántas son? Todo el día. Entran llamadas por todo el tiempo. No hay en definitiva entonces una estimación. Se va a hacer unas estadísticas que son de final de semana para ver cuándo hubo esta semana, que eso se sigue montando en poco tiempo la demanda, pero recordemos que tenemos la ética de cada caso, después el sistema en todo caso entrega el final de semana que se ha hecho, porque cada llamada se clasifica y tiene un recorrido, un circuito de clasificación, y después de todas esas demandas que surgen de las llamadas, hay que dudas son las más frecuentes, a partir de ahí buscar una solución de fondo y llegar antes la respuesta a esta gente. Veíamos también un poco para situarnos, hace un rato estábamos en uno de los S24 de la ciudad, bueno, cómo ha servido también, particularmente lo de la pandemia, digamos, para descentralizar también algunos sectores. Sí, así, bueno, la idea es justamente que esto se descentraliza y hace que la demanda de la población sea
respondida por estos tipos de dispositivos que son externos. Como la demanda es muy grande, la idea es justamente generar la consulta médica que vacúe la duda y definir los casos puntualmente. Marce, Ya sea desde... Sí, Maggie. del personal de salud también preguntale, los que trabajan en los dispensarios, ¿qué porcentaje hay del personal contagiado de COVID? No, nos pregunta si hay alguna estimación en cuanto a personal de salud que tenga, bueno, que haya estado infectado en los diferentes puntos de la ciudad. En el área nuestra básicamente ha habido una decena de empleados que han tenido patología y muchos están trabajando de vuelta, han sido por ahí por contactos estrechos, algunos también están en aislamiento. Básicamente por ahí han sido, bueno, son los riesgos de trabajar en el sistema, a pesar de las medidas y todo, no se puede ocurrir acá o afuera del circuito sanitario que tenga un contagio. Pero bueno, hasta ahora el personal que ha tenido la posibilidad de aislarse, ya muchos han sido recuperados y ya están trabajando de vuelta. No es mucho en realidad, se toman las medidas a fondo en cuanto a bioseguridad, en los espacios, en limitación, en los momentos de comida, en los momentos de elementos de higiene, digamos, por todos lados van a encontrar alcohol en gel, jabón para lavarse las manos, distanciamiento entre los empleados, el uso de barbijo, la máscara, todo el tiempo se insiste con ese tipo de cosas para reducir al mínimo el contagio. Hasta ahora, digamos, no ha sido un circuito, digamos, de gran cantidad de empleados contagiados, son muy pocos, y se han ido recuperándose, poco a poco se han ido recuperando en realidad. ¿Has podido rotar el personal? Uno observa algunas dependencias del Estado donde por ahí se parten dos la cantidad de trabajadores y se los va rotando. ¿Cómo ha sido ese mecanismo? En realidad hemos tenido un crecimiento exponencial de gente trabajando, de también tareas municipales, se sumó a salud porque ha habido una gran demanda en cuanto a toda la trazabilidad de los pacientes, los seguimientos, que implicó armar nuevas áreas, que han sido armadas en lugares distintos. Hay gente trabajando en el área de la 25 de mayo, allá independientemente de esto, los turnos son todos rotativos, se busca que el turno de la mañana no comparte con el turno de la tarde, o sea, son turnos fijos. De esa forma, si un turno hay que retirarlo, uno puede cubrir el segundo turno, puede cubrir la demanda que surja. Fin de semana también cambia la gente, o sea, es como que se ha armado un circuito de trabajo como burbujas independientes entre cada grupo de empleados. Había una gran demanda de trabajo, lo cual hizo que tuviéramos que crecer de forma exponencial la cantidad de operarios en las líneas, y obviamente aparte de eso hicimos burbujas de trabajo distintas con turnos diferentes. Maggie, Javi, ¿alguna inquietud? Sí, pregúntale al doctor cuál es la expectativa con la fase 1. Estamos hablando de 150, 199 casos el sábado, 109 casos ayer. ¿Se espera la semana que viene que disminuyan? ¿A cuánto los casos? ¿Cuál es la expectativa en definitiva, como decía al principio, de esta fase 1? Bueno, nos preguntan de estudios qué expectativa hay con esta fase 1. Sigue siendo varios días, amén de la puesta del sábado de la fase 1, de mucha carga de casos, que han quedado resultados viejos por cargar. Bueno, ¿cuál es la expectativa de esta semana? Y básicamente los efectos de semana de la circulación han sido mucho más baja de lo que hemos visto, se lo ve en la vía pública, la gente está cumpliendo la normativa de la fase 1. Esto que estamos viendo ahora son resultados de días previos. Esto va a impactar acá en el circuito que va a partir los próximos días. Hemos estado dando también bastante altas de gente que se ha ido recuperando y lo que hemos apuntado mucho al seguimiento de domicilios, la gente que tenga un factor de riesgo. Tenemos médicos haciendo recorrido diario de muchos domicilios para ver que no tengan alguna complicación de esta enfermedad y digamos, tomarlos a tiempo. Justamente la idea es, al estar en el circuito como positivo, de irlos siguiendo a los factores de riesgo. Y esperemos que empiece a estabilizarse el crecimiento, por lo menos. Hoy todavía en la arrastra de días atrás, básicamente. Es decir, el lapso del 12 hasta el 22 de septiembre que estamos viviendo, bien, ¿cuándo se podría ver? Cerca de fin de mes, entonces. Claro, en realidad sí, porque en todo momento a ver los informes, todos los testeos de días previos, con también todos sus contactos previos también. O sea que esto es como una ola que viene tardía. O sea, hoy estamos viendo básicamente los informes de la semana pasada de gente que ha sido testeada, que es posible que está aislada ya, con sus contactos cercanos también para testear también. O sea, eso es un poco lo que hace que todavía sigue siendo una cantidad de casos importante. Esta semana lo que hace un poco es bajar. El virus básicamente no te va a buscar, vos lo vas a buscar. Si vos te movilizás por la ciudad, te podés contagiar cuando estés con un contacto positivo. Entonces por ahí un poco ya el quedarte en tu casa, tomar las medidas de precaución, la circulación baja mucho más de la gente y eso hace que baje la cantidad también de contagiados. Obviamente también importa mucho el tema de las reuniones sociales, cosas que muchas veces son las mayores fuentes de contagio por la falta de uso de medidas de protección. Cuando te juntas en una reunión familiar, una fiesta o algo de eso, no usas barbijo, digamos, son cosas que no te protegen, pero no estás
O sea, son medidas que son descuidadas en el momento y ahí generan gran cantidad de contagios, y eso a su vez contagios de otros. Eso un poco siempre depende obviamente de la responsabilidad de cada uno, no podemos ir casa por casa a ver qué está haciendo cada uno, pero Marce. importa mucho, por lo menos, la situación de la ciudad es mucho menor, o sea, la posibilidad de contagio también es mucho menor. Sí, Maggie. Por último, preguntarle al doctor si están esperando la visita del equipo de epidemiólogos del Ministerio de Salud de Nación. Nos preguntan desde Estudio, bueno, si están esperando la visita del equipo epidemiólogo de la Nación. El equipo de Nación hace un recorrido como más siempre por la provincia, básicamente se junta con el gobierno de Córdoba y de ahí en más, si hace falta pasan por acá, pero es algo medio de rutina que hace habitualmente Nación con todos sus efectores dentro de la provincia. ¿No crees, digamos, que puntualmente, digamos, les interese Río Cuarto, sino el distrito Córdoba en sí, digamos, en general? Yo creo que en general hace un recorrido por distintas partes del país, básicamente, y lo hace en forma rutinaria, básicamente, y es una cuestión más de recorrido y planificación con la provincia. Nosotros estamos siempre trabajando con la provincia, siguiendo un poco las normativas que nos van bajando ellos, colaborando con ellos y ellos con nosotros, es algo mutuo. Y bueno, básicamente yo creo que Nación hace una visita habitual, como lo hace habitualmente en las provincias, con los equipos técnicos. Y bueno, si vienen por acá, estamos dispuestos a recibirlo como más habitual de la provincia. Es un recorrido, digamos, rutinario que tiene Nación con las diferentes provincias y municipios. Isaac, aprovecho y hago una pregunta que es casi de media estación, tanto como marzo como septiembre por allí, son meses que particularmente los alérgicos se vuelcan en los centros de salud. ¿Ha sido un mes más allá de esta cuestión del COVID, donde ha habido mucha atención, mucha demanda de la gente? Hay mucha demanda de la gente, hoy en día hay mucha alarma con la población, los cuadros respiratorios, o sea, esta situación de la presencia del COVID hace que todo el mundo tenga temor. Hay que pensar básicamente que la población generalmente de mayor riesgo es la persona de edad o la que tiene factores de riesgo, el paciente generalmente sin patologías previas, el paciente joven pasa este fenómeno de forma mucho más leve, con un cuadro un poco grave. Entonces, por ahí el tema es si hay una consulta de este tipo de cosas, pueden hablar de su médico cabecera o los centros que tienen atención para pacientes con respiratorios. Pero bueno, estamos en la época. Esta época, digamos, es la época clásica del invierno, donde hubo patologías de todo tipo, bronquiolitis, gripe, rinitis, o sea, es como que todo está en la misma bolsa, y bueno, y hay que diferenciar lo que es COVID de lo que no es COVID. Pero bueno, esta época justamente es el problema, que es una situación, digamos, estacional, que genera cuadros respiratorios por todos lados, lo pasa todos los años. Y este año tenemos también sumado el COVID. Gracias, Isaac, muy amable. No, gracias a vos. Muy bien, Marcelo. La palabra, Maggie, le agradecemos enormemente a Isaac Pérez Villarreal, claro muy gráfico, contando, digamos, cómo está la situación del hoy, de Río Cuarto, este día a día que estamos viviendo y de esta particularidad, este particular mes de septiembre, ¿no? En el cual no solamente se ha volcado masivamente los que habitualmente se hacen un control o un resfrío natural, bueno, a esta situación tan excepcional que estamos viviendo con la pandemia desde hace 180 días. Así es, Marce. Muchísimas gracias, muy bueno el trabajo. Gracias también al doctor por su tiempo y por toda la explicación. Así que bueno, seguiremos de cerca, ¿no?, todos los movimientos en materia sanitaria en nuestra ciudad. Muchas gracias. Abrazo, Maggie.